Juan 3, verso 22, para que entendamos el contexto. Dice: luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Verso 24. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate, dice el verso 25, entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo el otro día del otro lado del Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando. Nada que ver, ¿no? Le van a hacer una pregunta de limpieza ceremonial y los discípulos van a comparar a Jesús. Rabí, el hombre que estaba contigo el otro día del otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos, como dice el verso 30. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y la Reina Valera dice: conviene que Cristo crezca y que yo mengüe. Como vemos ahí en el contexto, y te pedimos, Espíritu Santo, sé tú predicando, sé tu gloria en este lugar. Jesús estaba bautizando cerca, más o menos en una región cercana de donde estaba bautizando Juan. Juan al parecer no bautizaba en un solo lugar, es como que iba moviéndose un poco. Un día bautizaba en el Jordán, otro día iba un poquito más allá. Tenía distintos lugares y la gente acudía. Y cuando allí dice, Juan reconoce, ¿se acuerdan cuando Juan lo ve a Jesús y dice: allí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo? Y de repente sucede esto. Juan estaba bautizando y Jesús estaba bautizando. Y viene alguien a preguntar sobre la limpieza ceremonial. Habrá sido sobre el bautismo. Pero allí dice: vino cierto judío a hacer una pregunta sobre la limpieza ceremonial. No vino a acusar, a decir: mira, Jesús está bautizando. No, vino a hacer una pregunta. Habrá preguntado en qué consiste el bautismo, mis pecados van a ser lavados. Fue con una pregunta sobre la limpieza ceremonial. Pero los discípulos de Juan llegan y le dicen, en vez de hacer la pregunta, de transmitirle la pregunta sobre la limpieza ceremonial, vienen a decirle: Rabí, ese que vos dijiste que era el Mesías está bautizando y resulta que todos se van con él. Ellos no estaban entendiendo quién era Jesús. Ellos no estaban entendiendo. Y Juan responde con una sabiduría. Yo les dije que yo no soy el Mesías. Y termina diciendo, por lo tanto, ahí habla del novio y de la novia. Recuerdan que hemos hablado cómo era la boda judía. Cuando venía la novia, venía con unas doncellas. Y el novio tenía como figura principal su mejor amigo. Entonces cuando la traían a la novia, venía con sus amigas, con las doncellas. Y el novio venía acompañado por su mejor amigo.
Entonces se hacían los votos todos, y iba la pareja a la habitación nupcial, el amigo del novio se quedaba a cuidar la habitación, porque por la cultura y todas las cosas de la época se tenía que verificar que la novia sea virgen. Entonces el novio daba el ok, y allí estaba esperando el amigo del novio. Allí estaba en la puerta esperando el amigo del novio, el ok del novio. Entonces el novio pegaba un grito, el amigo escuchaba y pegaba otro grito, y la multitud afuera celebraba, ya estaban los novios. Era la costumbre de la época, y Juan utiliza esa figura. Yo no soy el novio, dice Juan, yo solo soy el amigo. Yo solo soy el amigo que oye sus votos. Yo soy el amigo que escucha lo que el novio dice, que escuchaba ese grito de alegría. Y termina diciendo esto, que es maravilloso: él debe tener cada vez más importancia y yo cada vez menos. Juan entendía que su ministerio era temporal. Juan entendía que su ministerio no era el ministerio principal, que su ministerio era preparar el camino para el Señor. Y dice: conviene que Cristo crezca, que Él tenga mayor importancia y que yo mengüe, que yo disminuya. Había un viejo corito, me acuerdo, ya no me lo acuerdo mucho, pero decía eso, que Cristo crezca y que yo mengüe. Necesitamos tener ese corazón. Muchas veces, a veces escuchaba a Marcos Witt. Yo soy de esa generación. Conocí la música cristiana con Marcos Witt. Me acuerdo el primer CD que compramos era Dios de Pactos, año 2001 por ahí. Fuimos a la fiesta del poncho y resulta que había un stand de librería cristiana de un amigo que ahí lo conocía, mi amigo Raúl. Si está escuchando, le mando un abrazo fuerte. Allí conocí la música cristiana y me quedé impactado. Yo no sabía que existía eso. Yo estaba acostumbrado a que la música cristiana sea una guitarra y unos cuantos aplaudiendo y alguna pandereta y haciendo pasos, ademanes. Decía: ven, 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 Espíritu. Todos hacían así. Yo no sabía que había música tan profesional. Yo estaba acostumbrado a la música de la guitarra, a las canciones tradicionales, Pescador de hombres, Alma misionera, Santo, Santo, Santo. Yo no sabía que existía esa otra música. Y cuando tengo ese contacto, dije: wow, no sabía que existía esto. No sabía. Juan, o mejor dicho, los discípulos de Juan no entendían que Jesús era el Mesías. No entendían que el ministerio de Juan era temporal y que el ministerio de Jesús era el que tenía que permanecer. Ellos quizás entendían que Juan iba a ser un gran profeta, como lo fue Elías, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, Ezequiel, Zacarías. Ellos no entendían que Jesús era el novio y que Juan simplemente era el amigo del novio. Entonces, si Jesús es el novio, ¿con quién se casa? Con la iglesia. Ahora, uno debe menguar. Uno debe tomar esa decisión. Y a esto era lo que quería ir. Marcos Witt, por eso salió de Marcos Witt, sabía contar. Muchas veces viene gente
jóvenes y que le decían: yo algún día voy a cantar como vos, yo algún día voy a compartir plataforma con vos. Dante Gebel es otro que suele contar que los jóvenes le mandan cartas o emails o allí en algún congreso y que le decían: mi nombre es fulano de tal, acordate, un día voy a compartir plataforma con vos. Y el tema es que muchas veces hay quienes se enamoran de la plataforma, hay quienes se enamoran de un micrófono, de un púlpito, y lo que están buscando no es la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Ser vistos, que la gente me vea, que la gente me vea cantar, que la gente me vea predicar, que la gente me vea en un congreso de jóvenes, que la gente me vea predicar en Expolit. Muchos se enamoran del ministerio, muchos se enamoran de las luces, de las multitudes, pero yo me pregunto, ¿a dónde está Cristo en ese momento? Si lo que estoy buscando es el éxito de mi ministerio, o si estoy buscando que cada vez haya menos de mí y más de Cristo. Muchos querían ser Marcos Witt, hoy muchos querrán ser Miel San Marcos, hoy muchos querrán ser Cristín de Clario, hoy muchos querrán ser Carlos Anacondia, Claudio Freixo, Dante Gebel, Ricardo Rodríguez. Muchos se enamoran de eso, se enamoran del momento de un congreso. Ven que un siervo de Dios está ungido, que tiene palabra, que él ministra y la presencia de Dios cae. Ven que un ministro canta y Dios le inspira canciones hermosas, y muchos se enamoran de eso. Y no está mal que uno anhele servir a Dios como fulano de tal, porque ese cantante o predicador ha sido de inspiración para mi vida. Pero muchas veces nos enamoramos de el momento. Pero esos pastores o músicos que nombré pasaron por momentos duros. Esos pastores, hemos escuchado cientos de veces los testimonios de Dante, del pastor Ricardo. Hemos escuchado muchas veces cómo les costó la obra, cómo les costó el ministerio. Y no solo de decir, de costar llevar adelante o buscar un local, comprar sillas, reunir gente, sino la difamación, porque se paga un precio. Se paga un precio. Algunos dicen, no se paga porque yo disfruto. Perfecto, pero se paga un precio. Es un precio de soledad, un precio de traiciones. Muchas veces los más cercanos son los que traicionan. Cuando el Señor nos llama al ministerio, muchas veces lo conté, yo no quería el pastorado. Tuve 2 semanas orando, Señor, no quiero. Yo quiero que me use, pero pastor no. Pastor no, Señor, por favor. Haceme evangelista, llévame a una iglesia donde el pastor de esa iglesia me permita viajar aquí, llevar el evangelio para allá, hacer una campaña, o que sigo siendo músico y que cada tanto me dejen predicar, que me dejen cantar las canciones que vos me has dado. Pero pastor, no quiero. Porque he visto de cerca a los pastores y son traicionados por la gente más cercana. Son los primeros que a veces se van de la iglesia, los que lastiman, los que dividen la iglesia. Sucede. Y en este tiempo de pandemia
Hace unos meses atrás he escuchado a los pastores Rodríguez contar cómo en la pandemia mucha gente se fue de la iglesia. Y colaboradores cercanos, colaboradores que eran amigos de sus hijos cuando tenían 3, 4 años, dijeron, nos vamos de la iglesia. O sea, no es algo que le pasa a las iglesias aquí en Catamarca, en Buenos Aires o en algún pueblo. Es algo que pasa en todos lados. Pero vuelvo a decirlo, ¿de qué nos enamoramos? Nos enamoramos del ministerio, de los congresos, de todo eso que envuelve ese momento de gloria. ¿O estamos dispuestos a morir para Cristo y dejar que Él se glorifique? Muchos se enamoran del glamour de la plataforma, pero no están dispuestos a pagar un precio, a doblar rodillas, a orar, a clamar. El ministerio no es como algunos dicen, yo voy a ser pastor, los pastores viven de la ofrenda, voy a agarrar la Biblia, a ver, voy a hablar de esto, listo, y voy a hablar lo que sea. Lo invito, este púlpito no, pero lo invito a que haga eso. Va a ver que las palabras no vas, a la tercera prédica no vas a saber qué decía esa persona. Porque no es. Muchos dicen, los pastores. No saben lo que es doblar rodillas, lo que es orar, lo que es leer la Biblia, lo que es estudiar en profundidad la Escritura. No solo la Biblia, libros de teología, entrar a estudiar de tal autor, de otro autor. Aún libros pseudoepígrafos, es decir, libros que fueron escritos en tiempos de Jesús o en tiempos de algún profeta, pero que no tienen el grado de inspiración o no tuvieron el grado de inspiración como para formar parte de las Escrituras, pero que sirven como un conocimiento que ayuda a llenar huecos históricos. Y para eso uno muere. Y uno debe morir. Yo no me puedo dar el lujo como pastor de orar media hora por día. O de leer 5 versos, orar 15 minutos y ya está. Uno tiene que pasar tiempo en el secreto. Uno debe morir. Y si uno quiere ser usado por Dios, uno debe morir. Uno no debe rendir su vida al Señor. Uno debe y pasa por el proceso. Siempre a veces lo cuento, no porque sea un resentido que no perdona, sino porque ha sido la experiencia de vida. Pero cuando el Señor nos llama al ministerio, uno podría pensar que los amigos, la gente cercana puede ser la que principalmente apoyara la obra, la iglesia. Pero fueron los primeros en dar la espalda. Se les transformó el rostro. Se veía envidia en su rostro. Yo orando porque no quería ser pastor. Y otras personas querían ese llamado. Y cuando le dije, me van a ungir como pastor a mí y a mi madre, me hicieron una cara. Otros se burlaron. Otros hablaron lo que quisieron. Saludos. Es un precio. Es un precio que nos autolevantamos, es un precio que se paga. Y no lo hablo desde el rencor, hablo de que fue un precio para pagar. De Dante Gebel alguna vez, siguen hablando tonteras de él, pero alguna vez alguien inventó de que había cometido adulterio, no sé qué más, y lo publicaron en un diario de Buenos Aires. Pastor Dante Gebel, descubierto en tal situación, y hasta ponían una foto de él saliendo de un lugar. Y Dios le dijo, no te defiendas,
Y Dante dice que tenía una gana de salir, de agarrar los micrófonos, porque para mejor tenía, creo que fue en el tiempo en donde salía por el canal 7 ATC. Y el Señor que le dijo, no te defiendas, no te defiendas. Hay un precio que pagar si uno quiere ser usado por Dios. Y muchas veces uno va a pasar pruebas, va a pasar luchas. Uno debe menguar. Tenemos que menguar. Tenemos que disminuir para que Cristo crezca. Muchas veces se piensa que un pastor o un sacerdote, no sé, nació en una cuna de agua bendita. Muchas veces piensan que alguien porque es pastor, sacerdote, ministro de la rama que sea, muchas veces se piensa que, bueno, es desde niño, fue alguien consagrado que siempre, no digo que no, el Señor desde niño nos habló, pero en ese transitar uno comete errores. San Agustín de Hipona, que es conocido como uno de los padres de la iglesia, que es conocido como uno de los teólogos más grandes del cristianismo, que fundamentó las bases, podríamos decir, luego de los apóstoles, dio una base muy fuerte de la teología cristiana. Es admirado o tenido en cuenta tanto por católicos como por protestantes. Editorial Klee, o Klee, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia, sacó una serie de libros de escritos de principios de siglo, del siglo I, del siglo II, y allí hay libros de Agustín de Hipona, de Orígenes, de Clemente y de todos los escritos más importantes de los padres de la iglesia. Y cuentan que Agustín de Hipona, si mal no recuerdo era él, no nació en una cubeta con agua bendita, no nació oliendo a rosas, no nació y la primera palabra de su boca fue santo es el Señor. Fue un hombre que cometió muchos errores. Dicen que a San Agustín, o Agustín como le quieran llamar, y le gustaba la fiesta. Siendo joven dice que le gustaba la fiesta y mujeriego. Y andaba con un montón de mujeres de la calle. Y cuando Dios toca su vida, algo cambió. Y él decidió morir. Él murió para Cristo. Él literalmente murió para Cristo. Entonces cuentan que en una ocasión él iba por un camino y sale una de estas mujeres para hacer lo que ya saben y lo llamaba Agustín. Y él escuchó la voz y siguió caminando. No se dio vuelta. Y otra vez la mujer le gritó, ¡Agustín! Y él siguió caminando. No se dio vuelta. Y otro grito, ¡Agustín! Y otro grito, ¡Agustín! Y él seguía caminando sin mirar atrás. Y hasta que la mujer empezó a correr y se le acerca, ¡Agustín, te estoy llamando! Y él miró a la mujer y le dijo, Agustín está muerto. El Agustín que vos conocías murió. Ahora Cristo vive en mí. Pregunta, nuestra vida, no voy a comparar la vida de Agustín, sé que buscamos de Dios, pero hemos rendido todas las áreas de nuestra vida al Señor. Filipenses capítulo 1, verso 20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo
sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual me sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Pablo lo está diciendo literalmente. Para mí morir literalmente, para mí es mejor. Porque si yo muero, me voy a estar con el Señor. Muero y me voy a la gloria eterna, a las calles de oro, a los mares de cristal. Voy a ir a ver la ciudad celestial, me juntaré con mis antepasados, adoraré cara a cara a mi Dios. Lo voy a conocer y viviré eternamente con Él. Pero si sigo vivo, y les conviene a ustedes porque les voy a seguir predicando, me van a seguir aguantando como pastor, van a seguir escuchando las historias y las prédicas buenas o malas, o quien le guste cómo predique o no, pero les va a hacer bien, porque van a tener a alguien que les guía, dice Pablo. Ahora, si me dejan entre dos elecciones, yo quisiera irme para estar con Dios, pero bueno, a ustedes les conviene que yo siga acá. Y si mal no recuerdo, a los Corintios, medio enojado, Pablo les escribe algo similar y diciendo: por causa de ustedes tengo que seguir acá. Yo ya me quisiera ir con mi Cristo, pero por causa de ustedes tengo que seguir acá. Los Corintios era una iglesia bastante difícil. Pero Pablo entendía lo que era morir para Cristo. El morir es ganancia. Juan sabía que era más importante que Cristo crezca y que Él pierda importancia. Sabía que su ministerio era temporal. Ahora, si lo tomamos, digamos, alegóricamente todo esto, pregunta: ¿cómo está en nuestra vida Cristo? ¿Le hemos rendido nuestra vida? ¿Hemos rendido nuestro corazón? Los fariseos conocían la Escritura. Los fariseos y los maestros de la ley sabían la Escritura desde Génesis hasta Malaquías, todo el Tanaj, toda la Torá, los libros de Moisés, los profetas. Yo conocían muy bien, eran muy celosos de la palabra, pero además muy estudiosos y además de la palabra, estudiosos de los libros de sus rabinos. Y es allí donde entra toda la tradición y la tradición, a tal punto que no sé cuántas veces tenían que lavarse las manos, los utensilios, no podían comer con samaritanos, a no ser que haya dos judíos. Muchas reglas de hombre, muchas leyes de hombre. Y el tema es que muchas veces nosotros hablamos de los fariseos, muchas veces nosotros hablamos de la religiosidad, y muchas veces pensamos que la religiosidad es pertenecer a tal iglesia o cual denominación. Y lo que sucede es que la religiosidad está presente en todos lados. El espíritu de religiosidad está presente en todos lados. No hay que dejar que avance, pero está presente en toda iglesia, en toda denominación. Pensamos que es religioso porque no aplaude. Pensamos que es religioso porque porque no le gusta Marcos Witt. Pero religiosos hay pentecostales. Hay religiosos pentecostales porque quieren seguir cantando los coritos. Yo no estoy en contra de los coritos, a veces los cantamos. Pero quieren que las reuniones sean como eran en los 70, como eran en los 80, cuando eran las campañas de Anacondia. Quieren volver ese tiempo. ¡Ay, qué tiempo aquello!
Y quieren que todo sea así. La religiosidad. Y el tema con la religiosidad es que yo quiero que sea como yo quiero la iglesia y no como Cristo quiere. Entonces la religiosidad ha llevado a que mucha gente que no tiene a Cristo llegue a la iglesia y porque no ha venido bien vestida, se le niega la entrada al templo. Dante Gebel sabía contar que cuando él iba a su iglesia, cuando era chico, muy tradicionalista, en una ocasión llama a una mujer a la iglesia diciendo que quería probar con Cristo, que había ido al curandero, que había esto, lo otro, que había intentado con todo y que era la última oportunidad y que se la daba a Dios. No contó qué es lo que había pasado. Entonces toda la iglesia esperando, llamó a esta señora, la vamos a recibir, todos los 20 o 30 de la iglesia esperando que llegue esta mujer. Llega el momento, se para un auto, un Ford Falcon creo que era, y se baja una mujer con el escote abierto, camisa ceñida, pollera, toda teñida, con los pelos medio despeinados. Y sale un ujier y le dice: usted no puede entrar. ¿Qué viene a hacer acá? Usted no puede entrar vestida así, indecorosamente. Vaya, cámbiese y vuelva. Y la mujer, con un nudo en la garganta, pegó la media vuelta, se fue y nunca más volvió a la iglesia. Nadie sabe cómo se llama, quién es, ni si alguna vez se fue a otra iglesia a darle esa última oportunidad a Dios. Entonces, por tradición, por querer establecer parámetros, que una cosa es que, así como en un supermercado, en una empresa, se tiene un estándar de vestimenta, entonces uno reconoce quiénes son los empleados, entonces uno puede reconocer quiénes son los ujieres, quiénes son los músicos, quiénes... Está bien, pero uno no puede dejar que la religiosidad y el querer aparentar ser justo termina apartando a la gente. Y lo digo y no voy a robar, voy a robar la frase, lo digo porque yo también me siento un legalista en recuperación. Porque yo también era de los que querían que la palabra se cumpla a rajatabla. Y yo quería que en la iglesia se hable con los términos en hebreo. Y quería que la pastora o el pastor predique tal cosa. Y terminaba la reunión y en vez de dar gracias a Dios por la palabra que había recibido, me acercaba a la pastora y le decía: pastora, usted se olvidó de decir tal cosa. Pastora, me parece que usted tendría que haber dicho así. Usted se equivocó en esto, tendría que hacer aquello. 17, 18 años. A una mujer que tenía 45, 50 años. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aunque me crea el ungido, pero estaba en esa religiosidad que me costó romper, que Dios me tuvo que mover y tener que, como dice el libro de Proverbios, el hierro se hace con el hierro y el hombre con el hombre. Y tuve que empezar a ser forjado, y tuve que empezar a ser humillado, y tuve que dejar que otros me pisoteen, para entender que no soy el santo de la espada, que no puedo pretender que todo el mundo sea como yo quiero. Y quería que todo sea perfecto para Dios. Siempre luché con el perfeccionismo. Ahora hagamos lo mejor para el Señor, lo mejor. Pero una cosa es una obsesión por el perfeccionismo, que todo salga perfecto, y otra cosa es ofrecerle excelencia al Señor en libertad. Yo sé que le adoré con el mejor de mi corazón, yo sé que
estuve y di lo mejor para Él. Me puedo haber olvidado de decir algo, bueno, en otra oportunidad lo diré. Religiosos hay en todos lados. Y muchas veces somos como esos fariseos. Y en nuestros bolsillos seguimos cargando piedras para tirarle a nuestro hermano. Al hermano que faltó a la reunión. Al hermano que no fue al congreso. Al hermano que se divorció. Al hermano que falleció su familiar y lo sigue llorando. Las veces que nos han dicho, no llores más. Se murió su familiar, no llores más. Ya está, eso del diablo, ¿qué tenés que seguir llorando? Muchas veces pensamos que somos los santos de la espada. Muchas veces queremos el perfeccionismo. Y parece que queremos seguir viviendo en el Antiguo Testamento, bajo la ley, y no bajo la gracia. Pero si morimos para Cristo, si morimos a nuestra forma de pensar, a nuestro yo, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ¿saben lo difícil que era cuando tenía que predicar? Y a veces tenía caras que estaban evaluando lo que uno predicaba y se ponían la mano así. Y empezaba. Por ahí hacían así, por ahí. Y si era estudio bíblico, peor, porque interrumpían y decían, yo no creo tal cosa. Yo no creo tal cosa. Yo no comparto tal cosa. Entonces escriba su Biblia. Porque uno está predicando lo que dice esta palabra. Y la Escritura me dice que Pablo predicaba no con palabras elocuentes y de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu y con señales. Pablo, que era teólogo, que era una eminencia. No estoy menospreciando el conocimiento bíblico o teológico. Pablo, que era una eminencia, que era un intelectual de la fe, no iba a hablarles de teología a los hermanos. Iba a hablarles de la locura de la cruz. Iba a hablarles de ese sacrificio. Iba a hablarles de Cristo. Seguramente sacaba de lo que había aprendido y lo exponía con las palabras. El tema es, ¿le rendimos nuestra vida al Señor? Evan Roberts, cuando comienza el avivamiento en Gales, su vida fue cambiada, si bien venía teniendo experiencias con el Espíritu, pero su vida fue cambiada cuando escuchó a un pastor que fue a la iglesia. No había YouTube. Fue a la iglesia y predicó, Espíritu Santo, dobléganos. No sé en qué consistía la prédica, quizás consistía en algo como esto. Espíritu Santo, dobléganos. Y su corazón se quebrantó. Y pasó toda la noche llorando, buscando de Dios, quebrantado. Y pidiendo al Espíritu Santo, doblégame. En los años 50 o 60, Kathryn Kuhlman, como ya les he contado, ella tuvo un ministerio exitoso al principio, pero comete un error y su ministerio se apagó. Y estuvo como 5 años en el anonimato. Y ella cuenta que un día iba deambulando por las calles sin saber a dónde ir, caminando, pensando en todo lo que había pasado. Y doblando en una calle entra a un callejón sin salida. Y había un cartel que decía, sin salida.
Y dice que allí en ese callejón se quebrantó y dice, nunca me sentí tan de Dios como ese día. Nunca me sentí tan despojada de todo y sentirme ser totalmente una posesión de Dios como ese día. Y allí comenzó ese ministerio de milagros. Ella no creía en las lenguas, ella no creía en las sanidades, se resistía. Pero un día allí en oración buscando de Dios, empezó a ser bautizada en el Espíritu y sola empezó a hablar en lengua. Nunca había hablado, nunca había escuchado hablar en lenguas. No entendía lo que pasaba, pero allí estaba, hablando en lenguas, cantando en lenguas en su habitación. Y la gente que estaba afuera la escuchaba y era quebrantada por el Espíritu Santo. Rendirse al Señor. Morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestros planes, a nuestros proyectos, a nuestro pensar. Muchas veces queremos, como los fariseos, imponer nuestra forma de pensar y no dejamos que Dios obre y no dejamos que el Espíritu obre. Y está bien que hay cosas que no vamos a dejar de creer, no vamos a contristar al Espíritu Santo y apagarlo. Pero muchas veces somos como esos fariseos y seguimos cargando las piedras. Y un pastor decía que había escuchado alguna interpretación de cuando le llevan a esta mujer adúltera ante Jesús y a decirle, Señor, encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y se piensa que es probable que ese adulterio lo forzaron. Seguramente buscaron a alguien para que vaya seduciendo a la mujer y poder tener una cuenta, acusarla. Porque además la ley establecía que el testimonio de uno no servía. Tenían que ser 2 los testigos. Eso quiere decir que mandaron a un hombre para seducirla y que cuando logró llevarla a adulterar, es probable que esta gente estaba allí y probablemente se quedaron viendo por la ventana. Jesús conocía todo esto. Jesús sabía de esta situación. Jesús sabía lo que estaba pasando. Entonces, piensan que Jesús, cuando escribía en la arena, habrá estado pensando o habrá dicho, aquí hay alguien que adulteró, aquí hay alguien que roba a su vecino, aquí hay alguien que hizo tal cosa. Y los religiosos que estaban con sus piedras en las manos estaban probablemente viendo lo que Jesús escribía y estaban viendo su pecado siendo escrito en la arena. Pero Jesús es tan bueno que no estaba escribiendo los pecados en piedra o en tinta, sino que lo estaba escribiendo en arena, que cualquier viento luego los borra. Y habrá estado allí Jesús escribiendo, acá hay alguien que se cree de la sana doctrina, pero no soporta a su hermano. Acá hay alguien que dice que hay que vestirse de tal forma y que no, que santidad por fuera y por dentro, pero que en su corazón no perdona a su padre o a su madre. Aquí hay alguien que no quiere realizar ninguna actividad el día sábado, pero sí corre a cometer adulterio el del día sábado. Aquí hay alguien que ofrenda la menta y el enelvo, pero cuando ofrenda el vino se queda a terminarse la botella.
Y Jesús quizás en algún momento habrá dicho, ¿quieren que empiece a dar nombres? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y de los más viejos, tac, 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 empezaron a caer las piedras. No querían verse descubiertos. Su corazón los acusaba. Pero qué lindo que es cuando tratamos de tener un corazón como el de David. Que cuando el Señor nos dice, tú hiciste esto, lo reconocemos. Pidámosle al Señor que podamos morir a todo orgullo, a toda soberbia, a todo lo que al Señor no le guste. Yo sé que no sé a alguien que me escucha por la radio, pero pidámosle al Señor que podamos rendir toda nuestra vida a Él, que le podamos rendir todo a Él, que podamos decir como esa canción, más de ti, menos de mí, que realmente Cristo pueda vivir en mí. Estaba leyendo el libro de los pastores Rodríguez y cuando ellos comenzaron a orar por un avivamiento, el Señor en el secreto le dice al pastor Ricardo, trae mi presencia a la iglesia. Entonces se pusieron a orar con unos hermanos que eran los más cercanos, empezaron a orar y dice que empezaron, trae Señor tu presencia a la iglesia. Y después de orar mucho, la pastora María Patricia recibe palabra del Señor y lo que le dijo es, rindan todo orgullo, humildad, quiero humildad. Fue la primera palabra, humildad. Que no haya orgullo ministerial, porque muchas veces hay celo ministerial por el templo que construyó tal pastor, por la cantidad de gente que tiene tal pastor, porque la gente se me fue a la iglesia de aquel pastor, por los músicos, por la forma en que hacen celos ministeriales, aún orgullo y soberbia, y pensar que soy el único ungido. El pastor Ricardo contaba ahí de un evangelista que se creía el súper ungido y pensaba que era, y miraba con desdén, con menosprecio a los otros pastores. Un buen día perdió la voz y no volvió a predicar. Dice que el pastor Ricardo tuvo temor y allí se arrodilló y dijo, Señor, me rindo a tu demanda de humildad. Si queremos un avivamiento necesitamos humildad. No menospreciemos a nadie. No menospreciemos a ningún pastor, a ningún hermano, ni por el método que utilizan, ni por cuántos son. No envidiemos la iglesia, ni la cantidad de miembros, ni la forma de predicar que tiene otro. Humildad. Queremos un avivamiento, humildad. Después le dijo, rendición total. Todo esto con palabra bíblica, con fundamento, que no lo preparé para ahora. Rendición total. Rendirse totalmente para Dios. Y eso incluye morir a los sueños, morir a los proyectos. Y cuando se habla de un pastor, está hablando de morir a los proyectos que se tiene como pastor, como iglesia, los sueños, los métodos de crecimiento, o lo que yo quiero implementar, o lo que la gente quiera que implementemos. Rendición total a la voluntad del Espíritu. Queremos un avivamiento, humildad, rendición total, morir
a uno mismo, morir a nuestra carne, a nuestros proyectos como iglesia, como pastor, si queremos hacer cruzadas, si queremos construir un templo, si queremos esto, si queremos lo otro. Rendición. Y muchas veces eso cuesta, porque uno quiere predicar, uno quiere salir y hacer cruzadas y tomar una plaza, un club. Rendición total. Si eso incluye morir a los sueños, si eso incluye morir a los pensamientos, a los deseos, a los anhelos, rendición total, porque el morir me es ganancia. Humildad, no menospreciar a nadie, rendición total. Y por último, creerle. Porque muchas veces Dios da promesas, pero no las creemos. Y decimos, Señor, ¿en serio lo vas a hacer? Y el Señor nos da una promesa bíblica, pero en vez de alegrarnos, en vez de estar toda la semana pensando en esa promesa, estamos pensando, ¿y será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios va a traer un avivamiento? Vean cómo estas tres palabras, humildad, rendición y creer, se simplifica en lo que Dios hizo con Eva Robert. Espíritu Santo, doblégame. Porque si el Espíritu me doblega, me hace humilde, me trae humildad, me muero al orgullo, muero a la soberbia, me rindo totalmente y le voy a creer en todo. Vamos a decirle, Señor, yo me doblego, te pido que me doblegues, Espíritu Santo. Señor, te pido que me doblegues, Espíritu Santo. Yo te pido hoy que me doblegues. Hoy, como Pablo, te digo, el morir me es ganancia. Yo muero, Señor, a mis anhelos, muero a mis sueños. Voy a seguir tu palabra, voy a escuchar tu voz. Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz y tu dirección. Y hoy te pedimos perdón si no hemos sido humildes. Perdón, Señor, si hemos menospreciado a otros ministros. Perdón, Señor, si hemos menospreciado a hermanos. Perdón, Señor, si hemos menospreciado a hermanos, creyéndonos más espirituales, o más ungidos, o más preparados que otros. Perdón si hemos menospreciado a alguien por su forma de hablar, por su conocimiento. Perdón si nos hemos sentido especiales, pensando que somos los santos de la espada. Perdona, Señor. Hoy accedemos a tu demanda de humildad. Hoy accedemos a tu demanda de humildad. Somos los más pequeños, Señor. Somos los más pequeños de tus siervos, los más pequeños de tus iglesias. Pero tu palabra dice que se haga menor, será mayor. Señor, clamamos. Hoy respondemos a la demanda de humildad. Señor, te entrego mi corazón. Dame un corazón humilde. Arranca mi corazón. Ponme un corazón nuevo. Accedo a tu demanda de humildad. Quiero ser humilde. Una humildad verdadera, una humildad certera. No una falsa humildad. Una humildad verdadera. Que no menosprecie a otros. Que no me sienta más que otros. Que no me sienta superior a otros. Hoy, Señor, reconocemos tu reino, tu poder, tu autoridad. No vamos a estar menospreciando otras iglesias. No vamos a estar diciendo aquí es el único lugar de tu gloria. No vamos a estar menospreciando ningún siervo, ningún pastor. Señor, accedemos a tu voluntad de humildad. Accedemos a tu voluntad de humildad, Señor. Accedemos a tu voluntad de humildad. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Accedemos a tu voluntad de humildad. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Rendición total. Señor, rendimos nuestras vidas ante ti. Rendimos nuestros corazones ante ti. Rendimos nuestros corazones ante ti. Te adoramos,
Te exaltamos, Señor, y te vamos a creer. Te vamos a creer. Diga conmigo, Señor, te vamos a creer. Te vamos a creer. Te vamos a creer. Vamos a decirle, Señor, más de ti, menos de mí. Más de ti, Señor. Más de ti, menos de mí. Menos de mí. Señor, Espíritu Santo, doblégame. Espíritu Santo, doblégame. Hoy yo muero para ti. Así como la semilla para que brotes tiene que morir. Hoy muero para ti. Alejandro murió. Si hay alguien que me escucha por radio, por internet, que pueda decir, yo muero para Cristo. Hablamos de palabras negativas. Muero para Cristo. Muero mis sueños. Muero mi carne. Muero ese vicio. Muero ese pecado. Yo muero para ti, Señor. Muero para ti. Muero para ti. Vive. Vive en mí, Señor. Vive en mí. Humildad. Rendición total. Y creerle. Vamos a creerle, Señor.